gracias a los departamentos que colaboran con las actividades múltiples y diversas que realiza este centro en torno al Día de la Mujer y la toma de conciencia de su papel en la sociedad. Y es que, como recordaba Rosa Montero, hasta hace un siglo la mitad de la humanidad vivía sometida a la esclavitud más total y aberrante. Actualmente, las mujeres y las niñas siguen siendo secuestradas, violadas, prostituidas, mutiladas sexualmente, encerradas en casa, lapidadas, vendidas como mercancía, forzadas al matrimonio, apaleadas hasta la muerte, quemadas con ácido. Hay 60 millones de niñas sin escolarizar en el mundo. He empezado fuerte, esto suena muy drástico, pero este es el contexto en el que nos movemos. Y en este contexto, para rescatar la mirada femenina, la de tantas artistas que se quedaron fuera del canon, y para dar a conocer la labor de investigadores en la universidad, nos congratulamos hoy de contar con la presencia de una reputadísima representante de la Universidad de Sevilla, la catedrática y jefe de Departamento de Historia del Arte, doña Magdalena Illán Martín. Destaca por su contribución al estudio del papel de la mujer en la pintura, tanto en la representación femenina como en la labor de las mujeres artistas. Su trabajo ha sido fundamental para visibilizar el papel de las mujeres en la historia del arte y fomentar una perspectiva más inclusiva y crítica de los estudios artísticos. Ha creado el Observatorio Permanente de Arte y Género en dicha institución. Es responsable del proyecto I+D+I, Agencia Femenina en la Escena Artística Andaluza. Son numerosísimas sus aportaciones al conocimiento sobre las artistas en España, Francia, durante los siglos XIX y XX, Aurelia Navarro, María Luisa Puiggener, Amélie Bourguis-Sorel, Carmen Lafont, sobre la que presentó la tesis doctoral y fue premio extraordinario. María Luisa de la Riva o la condesa de Lebrija, Reina Mancón. También es muy interesante su divulgación de las precursoras de la teoría del arte feminista en la prensa española. Os invito a que busquéis en YouTube su ponencia que impartió en el Museo de Bellas Artes, en el Museo del Prado, perdón, que no tiene desperdicio. Y bueno, no quiero enrollarme porque es que el currículum es inabarcable. Así que sin más dilación, le cedemos la palabra a Magdalena Illán. Muchas gracias, Magdalena. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, Carmen, por esa cariñosísima presentación. Somos amigas, se nota en esa presentación. Bien, yo quiero agradecer en primer lugar al Instituto Politécnico el haberme invitado a participar en esta jornada, en esta conferencia, en particular a vuestra profesora Carmen del Valle por pues haberme hecho esta propuesta y por supuesto a todas y a todos vosotros os agradezco la asistencia. Para mí es un placer venir aquí hoy y poder compartir con vosotras algunas de las inquietudes, de las cuestiones que estamos trabajando en algunos proyectos que tenemos en marcha en la Universidad de Sevilla sobre precisamente mujeres en el sistema artístico. Nosotros investigamos tanto mujeres promotoras, es decir, las que impulsaron determinados tipos de empresas artísticas, como mujeres creadoras. Y a ello voy a dedicar esta breve conferencia sobre mujeres artistas, y muy en particular las mujeres artistas que desarrollaron sus reivindicaciones a través de un género, de un asunto que también lo trataron los hombres, evidentemente, pero que ellas lo van a tratar con una poética diferente, podemos decir. Lo van a tratar para transmitir a través de ese género, me estoy refiriendo al autorretrato, transmitir sus reivindicaciones individuales, personales, colectivas también. Vamos a ver diferentes ejemplos, diferentes modalidades de cómo van a utilizar el autorretrato para inspeccionar también su propia identidad, para
indagar acerca de su papel en la sociedad, en el ámbito familiar, en las relaciones sexuales, en muchos aspectos, y también con una idea fundamental, con la intención de promover el cambio social y con ello pues conseguir una sociedad más justa e igualitaria. Por lo tanto, vamos a ver que a través del autorretrato las artistas van a conseguir logros que nos permiten hoy disfrutar de unos derechos, disfrutar de unas oportunidades, disfrutar de una consideración que, lógicamente, como comentaba Carmen hace un momento, no teníamos hace muy poquito tiempo, no tienen ahora mismo, en este momento, en otros países, lógicamente, y es importante destacar que no son derechos y oportunidades que estén consolidados, se pueden perder en cualquier momento. Vivimos momentos muy convulsos y, por lo tanto, es importante que esos derechos no se pierdan, y no me estoy refiriendo solo a las mujeres, sino pues, a diferentes colectivos y demás. Bien, tenemos que repensar la historia del arte. Se está investigando desde diferentes proyectos qué papel desplegaron las mujeres en la historia del arte y, bueno, pues son muchas cuestiones que se están revisando, que se están cuestionando. Por ejemplo, el papel de las mujeres en el arte rupestre, en el arte prehistórico. Se había partido de la idea por esos prejuicios que tenemos instalados, porque son, iba a decir siglos, son milenios de un pensamiento patriarcal, dominante, muy, muy potente, que tenemos instalado en nuestra mentalidad hasta el momento actual. Y cuando pensábamos en esos, bueno, podemos decir artistas, hay mucho debate en ese sentido, pero bueno, me ahorro esa diatriba. Cuando pensamos en esas personas que realizaron las pinturas rupestres, pues pensamos en hombres. ¿Por qué? Pues porque la historiografía nos ha transmitido que eran hombres. Pero realmente no sabemos si eran hombres o no. Podían ser mujeres, evidentemente. Ahora hay proyectos de investigación que están determinando que algunas de esas pinturas las realizaron mujeres. Por lo tanto, tenemos que volver a repensar la historia del arte y liberarnos de esos prejuicios machistas, sexistas que siguen estando muy vigentes. Hay una obra icónica que todos conocéis, La Fuente, bueno, que normalmente se ha asimilado a Duchamp, y sin embargo hoy se cuestiona, porque hay una serie de documentación de un artista, Elsa von Freytag, que, bueno, pues le mencionaba a él esta obra. ¿La pudo realizar él? ¿La pudo realizar ella? Bueno, sigue siendo un tema de investigación. Pero tenemos que revisar esos elementos que tenemos establecidos porque realmente muchas veces flaquean. En el caso de Judith Leister, por ejemplo, la obra que tenemos a la derecha, La Alegre Compañía, se había atribuido a Frans Hals. Y bueno, pues ha habido investigaciones que han determinado que no solo esta obra, sino muchas otras obras de Leister y también de otras artistas se atribuyeron a hombres simplemente teniendo un prejuicio machista. Y se ha demostrado que eran obras de mujeres. Por lo tanto, es importante revisar la historiografía, revisar la historia del arte y repensarla libre de esos prejuicios. Bien, aquí tenemos una serie de autorretratos de hombres artistas. Imagino que algunos de ellos los conocéis, ¿no? ¿Conocéis algunos? ¿Sí? Perfecto. Aquí tenemos esos autorretratos de mujeres artistas. Imagino que también conocéis algunas de ellas, ¿verdad? Algunas muy visibles, Frida Kahlo, pues se conoce ampliamente. Tenemos a Artemisia Gentileschi. Bien. Está cambiando la manera de enseñar la historia del arte. Cada vez se está incidiendo más en el papel que han desarrollado las artistas. Nuestro patrimonio cultural y artístico no se podría entender sin esa influencia que ejercieron las mujeres, tanto artistas como promotoras. Y hay que ponerlo en valor también, porque a veces sabemos que esa obra fue impulsada por determinada mujer, pero no se pone en valor, se considera de segunda categoría. Por lo tanto, es importante no solo conocer, sino también poner en valor esas labores que realizaron las mujeres en el ámbito del arte. Me voy a centrar en los autorretratos, porque el autorretrato, como decía, va a servir a muchas artistas para reivindicarse. Aquí tenemos a Dominique Brandt, que es una creadora
polifacética, ella hace este triple autorretrato para reivindicarse tanto como pintora, como escultora y también como música, era artista. Y ella quiere poner de relieve, dejar para la posteridad todos esos talentos que desarrollaba. Por lo tanto, el autorretrato vamos a ver que va a servir para reivindicarse como artista y también desde el punto de vista profesional. En un momento en el que vamos a ver, a las mujeres se les cuestionaba completamente que pudieran dedicarse profesionalmente al arte. Eso incluso en el siglo XIX. Ya veremos que la mayoría de las artistas eran denominadas artistas de afición, como si se dedicaran al arte por entretenimiento, un hobby, porque no tenían otra cosa que hacer. Incluso podía ser una artista, María Luisa de la Riva, que ganó medallas en exposiciones universales en París, que mantenía su familia, más éxito que su marido, que era pintor, y sin embargo se le nombraba artista de afición. Ella estaba cansadísima, siempre reivindicaba que era una artista profesional y que trabajaba para vivir. Estamos hablando de 1900. Tanto hay esos prejuicios que están muy instalados. María Cosway es esta artista que tenemos aquí a la derecha. Muchas veces vamos a ver que los autorretratos van a servir para que las artistas se posicionen frente al sistema del arte. Y se autorretrata de esta manera que estamos viendo, con los brazos cruzados, plantando cara a un sistema que la estaba discriminando constantemente. Ella era una artista con éxito, en Inglaterra en este momento. Se hizo este autorretrato que tenemos aquí a la izquierda y rápidamente empezaron a aparecer caricaturas. Lo que tenemos aquí es una caricatura que se publicó en la prensa. María, bueno, el apellido se lo cambia y se indica como María, a ver si se puede ver bien. Ahí, creo que sí. Estreñida, es un juego que se hace para ponerle ese gesto, como estamos viendo, histriónico, pintando además en la celda de un sanatorio mental. Se la consideraba una enferma mental, cuando una mujer tiene éxito, cuando una mujer se dedica demasiado al arte, demasiado según ese precepto conservador y patriarcal, se considera que tiene una patología, que está enferma. Y por lo tanto, bueno, pues es importante sanarla, curarla de alguna manera. María Cosway se plantó de esta manera y consiguió llamar la atención de sus colegas y que la crítica fuera un poquito menos feroz, un poquito solo, no mucho más. Los autorretratos van a servir también para posicionarse a las artistas desde el punto de vista tanto personal como en relación a las relaciones amorosas que van a tener, relaciones sexuales. Esta es Nan Goldin, por ejemplo, que es una fotógrafa ya en la posmodernidad, y ella se autorretrató como estamos viendo. El autorretrato tiene al lado esa frase que tenemos ahí. Las relaciones, dice, se basan en un esfuerzo constante hacia la intimidad, tratando de mantener la propia autonomía. Y esto puede ser peligroso y terminar en violencia. Y confiesa, he enseñado mi propia foto tomada un mes después de haber sido golpeada con la intención de no volver nunca más a aquella situación. Tanto ella se fotografió, una paliza terrible por parte del que era su pareja en ese momento, y se fotografió, vamos a ver, van a ser muchas las artistas, sobre todo en la posmodernidad, que van a denunciar la violencia de género y lo van a hacer a través de sus propios autorretratos. El arte, como sabéis, ha sido muy complaciente con la violencia de género. Tenemos pues acosos, violaciones, secuestros constantemente, porque se veía como una pulsión erótica, una atracción sexual del hombre hacia la mujer, y el arte ha consentido representaciones que son escalofriantes. Ha habido artistas que no, pasamos Goya, por ejemplo, tuvo una conciencia muy marcada en ese sentido. Bien, pues en la posmodernidad vamos a ver esos autorretratos y retratos de mujeres denunciando esa violencia machista. Volvemos a esos autorretratos, a ese origen. Es interesante saber que la primera o el primer artista del que se habla que realizó un autorretrato es una mujer. Es esta que tenemos aquí, Iaya de Cícico. Después se la llama Marcia, se le llama Lala, se le llama de muchas maneras. Esa es una cuestión que también en la historiografía hay que revisar, porque parece que las mujeres pueden cambiar de nombre sin ningún problema. En los hombres sí hay mucho rigor, se vigila el nombre que aparezca correctamente. En las mujeres, bueno, pues los nombres van transitando y muchas veces no sabemos quién es la artista que estamos investigando. Bien, pues Iaya de Cícico, Plinio el Viejo la menciona en la antigüedad griega, y dice que era un artista que realizó un autorretrato.
Aquí la tenemos, esto es un ejemplar de Boccaccio. Boccaccio en la Edad Media también la menciona, y la tenemos aquí a ella, fijaos, está con un espejito pequeñito en la mano y realizando un autorretrato. Bien, el autorretrato tenía un carácter de control sobre las artistas. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el autorretrato solo implica a la misma persona que se está autorretratando. O sea, no hay el peligro de que esté en contacto con hombres o con otras influencias externas. Se realiza en un ámbito privado, el ámbito doméstico. Y, por lo tanto, las mujeres siguen marcando pues, ese carácter de intimidad en el ámbito del hogar. No tiene que salir a la calle. El paisaje estaba proscrito para las mujeres porque había que salir al espacio público. Pero el autorretrato, bueno, pues se queda en el ámbito doméstico, familiar, están allí encerraditas y por lo tanto pues no hay ningún problema. El siglo XIX lo representa, como vemos a la derecha, constantemente, mujeres autorretratándose. Pero lo que no se pensaba era que el autorretrato va a servir como una herramienta subversiva para las mujeres. Va a servir para dar alas a esas artistas, va a dar alas a su imaginación, a sus reivindicaciones, al cuestionamiento de su propia identidad a través del espejo y a través del autorretrato. Y por lo tanto va a ser un elemento transgresor que van a utilizar las artistas en muchas ocasiones. Hablábamos antes de Frida Kahlo, luego lo mencionaremos también. Frida Kahlo, como sabéis, estuvo en cama durante mucho tiempo. Ahí tenemos la cama. En la parte superior de la cama tenía un espejo y ella pasaba muchas horas autorretratándose. Obviamente no se representa con la almohada, las sábanas, el corsé que llevaba, sino que su imaginación vuela. Y se representa con esos monos, con esos gatos, rodeada de esa selva, es decir, buscando esa libertad que no podía tener en ese momento. Claude Cahun, tenemos aquí, esa fotógrafa, las dos fotografías de la izquierda, también va a utilizar espejos deformantes, va a utilizar esos dobles retratos, esos reflejos, también para cuestionar su propia identidad. Una identidad nómada, una identidad cambiante, y el espejo le va a servir como soporte para transmitir, a través de esas fotografías, esa identidad de contrahegemónica, evidentemente, de Cahun en este momento. Paula Rego la tenemos a la derecha en ese juego de espejos, ese juego de reflejos, donde nada es lo que parece, ni siquiera su propio reflejo que estamos viendo también ahí. Por lo tanto, el espejo va a servir a las artistas para, bueno, despegar, y el autorretrato, para despegar esa imaginación y realizar sus reivindicaciones. ¿Desde cuándo empezamos a tener esos autorretratos reivindicativos? Bueno, pues la primera artista que se autorretrata es la que tenemos a la derecha, Guda. Es una miniaturista, siglo XII. Ella se autorretrata en esa letra capital que tenemos. En fin, no es un autorretrato como hoy lo consideramos, porque no hay un parecido físico, evidentemente. Ella lo que realiza es el símbolo de sí misma en esa imagen de esa monja, pero sí aparece en esa inscripción Guda, en primer lugar, que se vea muy bien su nombre. Dice, una pecadora escribió y pintó este libro. Por lo tanto, ella quiere reivindicar que es la autora, porque si no, pues los libros se pierden, las miniaturas se pierden y nadie sabe quién es el autor o la autora. Y ella va a reivindicar, poniendo esa huella, poniendo esa firma, va a reivindicar que es la autora de ese manuscrito. O, bueno, Claricia, que la tenemos aquí abajo también. En este caso no es una monja, es una estudiante. Aprovecha la letra Q, como estamos viendo, esa letra Q, y en el palito de la Q pues se coloca ella, en ese autorretrato, aparece Claricia, con un sentido, bueno, pues más divertido, pero también reivindicando que es la autora de esa miniatura. Realmente la primera artista, sí, en el ámbito occidental, que firma y que deja su seña, es Ende. Es una artista miniaturista española, tenemos a la izquierda. El Beato de Gerona, que lo ilumina ella, le realiza esas miniaturas, lo firma diciendo Ende, pintora y servidora de Dios. Es la primera que firma y que dice yo soy la autora, reivindicando la autoría de ese libro. Realmente el primer autorretrato, vamos a ver, de un artista es este que tenemos a la izquierda. Katharina von Emerson es una artista que con unos 20 años realiza ese autorretrato que tenemos a la izquierda. Es una artista muy prolífica, trabajaba primero con su padre,
luego sola, como digo, muy prolífica hasta que contrajo matrimonio. Lo habitual era que una mujer cuando contraía matrimonio, si su marido no era pintor, si su marido no era artista, pues dejaba de pintar. Y eso le ocurrió poco tiempo después de haber realizado ese autorretrato, poco tiempo después de tener una exitosa trayectoria como retratista. Finalmente se dedicó pues, a ser esposa, a ser madre y abandonó esa trayectoria. Por eso he traído la imagen que tenemos a la derecha, que es del siglo XIX, pero donde se pone de relieve de una manera muy clara las opciones de una mujer. Tenemos a esa chica que está dibujando en soledad, encerrada en ese espacio, y al fondo, a través de la ventana, vemos una pareja, un chico y una chica, bueno, pues que están coqueteando y tal. Si se dedican al arte, tienen que sacrificar el matrimonio, tener hijos, a veces casi de manera impuesta por la sociedad, otras veces porque es muy difícil compaginar las dos opciones. Vamos a ver algunas artistas que lo consiguieron, pero muy pocas. Me interesa también destacar en esta artista, fijaos, la obra que tiene delante de ella, en ese caballete. Es una obra de pequeño tamaño y representa un retrato femenino. Lo que hace es representar lo que la sociedad quiere de una mujer artista, que represente obras en pequeños tamaños y además con un sentido femenino. Así lo vamos a ver desde la Edad Moderna prácticamente hasta comienzos del siglo XX. Vamos a ver que a lo largo de la historia del arte, la academia, no solo la academia, las instituciones, sino todo el sistema social va a condicionar una serie de hándicaps, de obstáculos para las artistas que tienen que limitarse a ellos si quieren participar del sistema del arte. Algunas lucharon contra ello, pero como Propercia de Rossi, por ejemplo, aquí la tenemos, es la segunda, aquí está, no sé si se puede ver bien, aquí tenemos. Propercia de Rossi es una escultora del Renacimiento. Ella quería realizar obras grandiosas, obras de gran envergadura. Lo que estamos viendo aquí es una obra que mide 2 centímetros, porque es una obra que se realiza en un hueso de cereza. Realizaba obras en huesos de cereza, en huesos de aceituna, en huesos de melocotón, porque la sociedad pensaba en el Renacimiento que las mujeres que tienen manitas pequeñitas, como digo, supuestamente manitas pequeñitas, que son delicadas, tienen que hacer obras también pequeñitas y delicadas. Y ella, si quería ganarse la vida como escultora, lo único que podía hacer era lo que le pedían los encargos, obras pequeñitas. Tuvo la valentía de luchar contra ello, hacer una obra grande en mármol. ¿Qué pasó a consecuencia de ello? Pues su marido la abandonó, su familia le retiró el saludo, la palabra y de todo, y murió en la más triste de la miseria y soledades en un hospital público en Bolonia. Y eso por romper las normas sociales establecidas para un artista en el momento. Por lo tanto, las obras pequeñitas se van a asociar a las mujeres constantemente. Levina Terling, que la tenemos arriba, ese retrato de Isabel I de Inglaterra, mide 2 centímetros. Por lo tanto, son miniaturas pequeñitas, que es a lo que se va a vincular a las mujeres a lo largo de la historia del arte. Incluso llegando al siglo XIX, aquí estamos viendo dos gráficos, 2 ilustraciones del estudio, el lugar donde pinta una mujer y el estudio, eso sí, el estudio de un hombre. El hombre tiene un estudio, se puede alejar, se puede evadir, se olvida de la familia, se olvida de todo y se concentra en su creación. Puede realizar además obras de gran formato, como estamos viendo. En las mujeres, esa habitación propia que demandaba Virginia Woolf a comienzos del siglo XX, pues tarda en llegar. Las mujeres pintan, pues, en un espacio de la casa. Son obras pequeñitas porque si viene la familia tienen que recogerlo y llevárselo rápidamente. Por lo tanto, hay unos condicionantes materiales también muy importantes, además de los mentales, que van a hacer que se obstaculice en gran medida la producción de las mujeres. Tened en cuenta que todo lo que se permite a las mujeres es aquello que el mundo del arte no valora. Obras pequeñitas, realizadas en materiales que se erosionan fácilmente, flores, bodegones. Todo lo que no valora el mundo del arte es lo que van a realizar las artistas.
cual hay que cambiar también un momento los criterios por lo que valoramos obras de arte para tener en cuenta la labor que realizaron estas artistas. Bien, tenemos algunas de las artistas más importantes que se autorretrataron. Aquí tenemos a Sofonis Banguisola, lo conocéis ampliamente. Ella se va a reivindicar como artista, pero sobre todo se va a reivindicar como una mujer que tiene éxito, una mujer que vino a la corte de Felipe II. Cierto es que venía como dama de la reina, no venía como pintora, aunque estaba pintando. Cierto es que le pagaban no con dinero, sino con trajes, con joyas, porque era una mujer. Ella vendía las joyas porque ella mantenía su familia. Hay toda una serie de prejuicios machistas en ese contexto que tenemos que tener en cuenta, pero ella se va a reivindicar, como vemos aquí a la derecha en este autorretrato, como una artista de éxito, bien posicionada y muy admirada, evidentemente. Tened en cuenta que muchas de estas artistas fueron muy valoradas por sus coetáneos, pero luego la historiografía las va a ensombrecer, las va a ocultar. Sobre todo, hay una investigadora que es Griselda Pollock, que dice que el periodo más machista a lo largo de la historia del arte, la historiografía del arte, es 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, dice que todos los preceptos en torno a la historia del arte se volvieron mucho más canónicos, mucho más racistas, mucho más machistas, y a partir de ahí se creó una historia del arte muy sesgada, con unos discursos machistas muy tendenciosos. Otras artistas importantes que a través del autorretrato se reivindican como artistas, como profesionales y también como una mujer poderosa. Lavinia Fontana, coetánea de Sofonis Banguisola. Sofonis Banguisola pertenecía a la burguesía y era mucho más recatada cuando se representaba, era mucho más modesta, pero Lavinia Fontana no es burguesa y ella se representa, como vemos, con todos los oropeles, con joyas, con unos vestidos realmente espectaculares y haciendo gala del poder que tenía. Lavinia Fontana tuvo la suerte de contraer matrimonio con un pintor muy mediocre, muy discreto, pero valoró el estilo y el talento de su esposa. Él se hizo cargo de los hijos, tuvieron unos 10 hijos, él se hizo cargo de la crianza de todos los hijos, se hizo cargo del trabajo doméstico, que es algo muy excepcional, estamos hablando del siglo XVI y XVII, y la dejó a ella que fuera la que pintara. Ella llegó a pintar al Papa, llegó a retratar al Papa, tanto una artista muy reconocida que luego nuevamente la historiografía echa tierra sobre ella y la sepulta. Muy valorada, dedicaron una medalla con el símbolo del genio. El símbolo del genio son unos cabellos así muy rizados y aparece ella con esos cabellos. Es decir, los coetáneos la valoraban mucho y luego se ensombrece. Y ella se representa también, y esto es muy interesante, como Judith. Judith, como sabéis, es una de las, entre comillas, mujeres fuertes de la Biblia. Mujeres fuertes porque se supone que todas son débiles y por lo tanto solo hay 4 mujeres fuertes. Bien, pues una de ellas es Judith. Pues Lavinia Fontana se autorretrata como Judith. Esto hoy pasa desapercibido, pero entre sus coetáneos todo el mundo sabía que era ella que aparecía retratada. Además, con la espada en una mano y la cabeza de Holofernes en la otra, reivindicando ese papel poderoso que simbólicamente, de manera metafórica, representaba a Judith. Si seguimos con Judith, pues tenemos que hablar lógicamente y siguiendo en ese recorrido cronológico de otra artista que también conocéis, que es Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi, que la tenemos aquí autorretratada, autorrepresentada, podemos decir más bien, ahora veremos autorretratos, en 2 representaciones de Judith, nuevamente. Judith, en este momento, en el momento en el que está decapitando a Holofernes. Ella se representa, como vemos, como una mujer poderosa, no solo de manera simbólica, sino con una fuerza física realmente soberbia. Recordad que venimos de Caravaggio. Caravaggio representó también ese mismo episodio, lo tenemos aquí, una obra realmente de una calidad maravillosa, pero Caravaggio no es creíble. Esa Judith
Esa Judith es incapaz de matar a Holofernes de ninguna manera. Si tiene los brazos que parecen de plastilina, no podría decapitar a Holofernes de ninguna manera. Y además, fijaos que tiene como un poquito de recelo, incluso parece que le da un poquito de asco cometer el asesinato. La Judith de Artemisia Gentileschi está disfrutando, matando a ese hombre. Tiene además un rictus de sonrisa, un poquito de sonrisa en los labios, y además es, bueno, si tenemos la referencia de películas de Tarantino, vemos que ese chorro de sangre que sale, que le salpica el pecho, le salpica el vestido, es una representación mucho más creíble, más intensa, más expresiva que la que realiza Caravaggio, con una sensibilidad completamente distinta y por lo tanto con una poética diferente a la que estaba vigente en ese momento. Artemisia Gentileschi fue una gran revolucionaria en el barroco. No se la ha valorado lo suficiente, precisamente porque es una mujer, pero sus aportaciones fueron realmente muy, muy importantes. Tan importantes que entre sus propios coetáneos no la admitieron. Aquí tenemos en la casa de Miguel Ángel Buonarroti los artistas más importantes de Italia le rindieron homenaje pintando pues, en diferentes salas de esa estancia. Una de las artistas, bueno, la única pintora invitada, todos los demás eran hombres, fue Artemisia Gentileschi. Y pintó esta obra que tenemos aquí, Alegoría de la inclinación. Bueno, la inclinación de la vocación artística, podría ser más bien la traducción. Ella realizó la obra que tenemos a la derecha, pero los colegas pensaron que era demasiado atrevido. Se autorretrata y además desnuda. Eso era superior a la mentalidad del momento, que podían pintar mujeres desnudas, pero no verlas al lado que estuvieran desnudas. Así que decidieron ponerles pues, esos trapitos, como vemos, que quitaron el pecho, las caderas. Se ha restaurado hace 2 años, creo recordar, y se le ha devuelto bueno, pues ese esplendor que tiene la obra de Artemisia Gentileschi. Autorretratos, además serán autorrepresentaciones. Estos autorretratos, elementos muy sutiles que hoy pasan desapercibidos, hoy nos parecen obras muy inocentes, pero que en ese momento quien lo veía pues no dejaba de estar un poco incómodo. Fijaos que tanto Artemisia Gentileschi como Elisabetta Sirani, que tenemos a la derecha, se autorretratan con un elemento muy, muy, muy importante. ¿Cuál es ese elemento? ¿Alguien puede decirlo? En Elisabetta Sirani se ve mucho mejor. ¿Qué os llama la atención en ese retrato? Lo he escuchado por ahí. El laurel, efectivamente. El laurel estaba reservado a los genios, estaba reservado a los artistas que iban a pasar a la posteridad. Que una artista se atreviera a retratarse con una corona de laurel, instituyéndose como, bueno, pues como un ejemplo de artista que va a seguir, que va a tener una trayectoria, que va a ser intemporal, era algo que en este momento no dejaba de tener un cierto zapullido, ¿no? En el momento que estamos viendo. Pues Artemisia Gentileschi, Artemisia Gentileschi no se ve muy bien porque está muy oscuro. Aquí tenemos una corona de laurel y además retratando a un hombre, lo cual también rompe las normas de asociar a las mujeres con los retratos femeninos fundamentalmente. Los autorretratos sirven también para reivindicar el virtuosismo técnico de las mujeres, porque se ha asociado, las mujeres cuando realizan pinturas, se había asociado siempre a un valor más sentimental, emocional, pero ellas van a reivindicar el valor técnico, el virtuosismo a la hora de desarrollar el dibujo, la composición, la perspectiva, etc. Clara Peters, que la tenemos aquí, lo hace también a través de esos autorretratos. ¿Dónde se autorretrata? En estos espejos que aparecen, estamos viendo aquí, en esa maravillosa copa de oro. Bueno, si vemos cada uno de los espejos, ella se va autorretratando, es lo que tenemos a la derecha, y cada autorretrato en esa superficie, como estamos viendo convexa, lo que crea es ese efecto también deformante. Llega a la ventana, que estamos viendo por donde penetra la luz, y aquí tenemos el rostro de ella con la paleta. Y esto lo vemos en cada uno de esos espejitos que tenemos aquí. O María von Austerlitz, que también se va a autorretratar, en este caso en el reflejo de la copa que tenemos aquí de vino. Entra la luz por la ventana y también tenemos aquí su autorretrato. No se ve muy bien, pero bueno, pues ahí aparece autorretratándose y sobre todo haciendo alarde de virtuosismo
a la hora de representar ese trampantojo, esa recreación tergiversada además de la realidad. Luisa Roldán no llegó a autorretratarse, pero va a reivindicar constantemente su autoría de algunas de las obras más importantes que va a realizar. Cuando consigue ser escultora de cámara, tengamos en cuenta que no ha habido ninguna mujer ni antes ni después escultora de cámara, bien, pues Luisa Roldán va a firmar constantemente sus obras. Lo tenemos, además la firma en varios sitios. Luisa Roldán, escultora de cámara. En esta obra que tenemos aquí, en la sandalia, que tenemos, ahí se reivindica también en ese lugar prioritario. Y cuando no podía hacerlo, lo hacía escondiendo toda una serie de documentos en el interior de la escultura. Tengamos en cuenta que una mujer artista en la edad moderna no puede firmar contratos. La burocracia la tiene, la administración la tiene expulsada. Si tiene un marido artista, puede firmar el marido. Y cuando vamos a los archivos, pues vemos que el ex homo, bueno, pues está a nombre del marido. Pero claro, no lo hizo el marido. Hay que buscar, hay que indagar. Dentro de este ex homo de la Catedral de Cádiz estaba este documento que ella introdujo porque ella quería ser reconocida como autora de esa obra. Y sabía que no podía firmarla, sabía que en los contratos no constaba su nombre y se negaba a estar oscurecida en relación a esa obra de la que estaba muy orgullosa. Y fijaos lo que indica muchas cosas en ese documento, pero sobre todo dice, castellano antiguo, hizo esta hechura, esta escultura con sus manos la insigne artífice doña Luisa Roldán. Nada de modestia, para nada. La insigne porque ella se valoraba muy especialmente, y luego pone en compañía de su esposo, que también le apoyó, pero era ella la que quería reivindicar esa labor que había realizado, una obra realmente espectacular. Ahora que tenemos el Arcángel San Miguel firmado, como digo, en esa sandalia. Seguimos, venimos aquí a Sevilla, venimos al romanticismo. También reivindica su autoría esta artista, Antonia Rodríguez Sánchez de Alba, una artista del romanticismo sevillano, en ese magnífico autorretrato, como estamos viendo, que realiza cuando pues tenía unos 20 años aproximadamente, y en este lienzo que tenemos aquí, un lienzo de gran tamaño. Tenéis la oportunidad de ir a Lebrija, allí en una iglesia, ahí en la iglesia de San Cristóbal, hay una pintura, una representación de San Cristóbal que mide más de 5 metros y que ella pintó con 15 años. Por tanto, ella realizaba obras de una grandísima envergadura y con muy corta edad. Bien, pues en esta obra se autorretrata y por detrás no se ve, pero aquí hay una inscripción en la que dice muy claramente Antonia Rodríguez y Alba, retratada por ella misma en 1856. Como digo, para que no haya malentendidos y que se sepa que ella misma realizó esa pintura. En un momento tengamos en cuenta que se cuestionaba que las mujeres pudieran realizar algunas obras. Muchas veces cuando una mujer exponía en una exposición, una pieza, se pensaba que era su esposo el que lo había hecho, que era su padre, si su padre era pintor, cualquiera menos ella, porque se cuestionaba la capacidad de las artistas. Eso hasta, bueno, Ortega y Gasset, en los años 20 del siglo XX, todavía pues habla del eterno femenino, que las mujeres no tienen originalidad de pensamiento, que no pueden crear nada original. Por lo tanto, en fin, estamos hablando de esos preceptos machistas que se van pasando de siglo en siglo, perpetuados. Bien, esta mujer es interesante porque, además de autorretratarse de una manera que hoy, insisto, no nos parece nada subversivo, pero que en el momento en el que expuso en el Salón de París esta obra sí tuvo, bueno, pues ciertas polémicas, ella se representa con 2 alumnas. No se consideraba que las mujeres pudieran enseñar nada, pero bueno, no podían enseñar arte, pintura, y que se representara Adelaide La Villeguiard con esas 2 alumnas no dejaba de resultar incómodo. Ella además, cuando entró en la Academia de Bellas Artes de París, pronunció un discurso para que se admitiera a las mujeres en la Academia. Un discurso muy combativo, muy potente, no sirvió para nada porque no se admitieron. Es más, había 4 mujeres y 3 años más tarde no había ninguna.
porque se consideraba que no estaban capacitadas, las mujeres intelectualmente no estaban capacitadas para aprender ni perspectiva, ni anatomía, ninguna de las grandes materias del arte. Pero, bueno, pues fue dejando el pozo en sus alumnas posteriormente. Elisabeth Villelebrun. Vamos a ver retratos en los que las artistas van a utilizar sus autorretratos para transmitir su posicionamiento político, ideológico, en todos los sentidos. Fijaos este autorretrato de esta artista en 1790 y no sé si se ve muy bien a quién está retratando. No mucho. ¿Se ve algo? ¿Intuís quién puede ser? No es ella, es un personaje, bueno, incómodo en Francia en 1790. La reina María Antonieta, efectivamente. De hecho, poco después le cortarían la cabeza, así que, bueno, pues en ese contexto de la Revolución de 1789, y Elisabeth Villelebrun no tiene otra idea que presentarse en el salón retratando a la reina. Ella había sido retratista de la reina, por lo tanto le tenía una lealtad que quiso manifestar de manera muy valiente en este momento. Vuillard, otra artista interesante, en ese mismo momento, 1795, se presenta en el salón con este autorretrato. Hoy, bueno, nos pasa desapercibido, nos parece un tanto ingenuo, se representa como Aspasia. Pero tened en cuenta que después de la Revolución de 1789, el modelo de mujer cambia. Del modelo de mujer del antiguo régimen pasamos al modelo de mujer del nuevo régimen, de la burguesía y ese ángel del hogar. Nada de mujeres intelectuales, nada de mujeres que se exhiban como estamos viendo aquí, nada de esa sensualidad que transmite también esta obra. La obra fue abucheada, le tiraron todo tipo de objetos, porque no casaba bien en el nuevo ideal de mujer. Ella lo sabía, pero se arriesgó y presentó esta obra. A lo largo del siglo XIX vamos a ver esas reivindicaciones, mujeres que se autorretratan con paletas enormes, porque quieren reivindicar que son artistas, que son profesionales del arte. Tengamos en cuenta que el modelo dominante de mujer artista en este momento es el que tenemos a la izquierda. Mujeres pequeñitas, pizpiretas, muy elegantes, que se entretienen pintando un abaniquito, que copian una obra. Esa es la imagen que se quiere transmitir del artista. Es artista de afición, que no se dedica más que por distraerse mientras espera a un marido, pues bueno, pinta un poquito, aprende francés, un poquito de piano. Bien, estas artistas se reivindican con esas paletas, como vemos, y además con unas actitudes incluso arrogantes en muchas ocasiones. Aurelia Navarro, una artista granadina, también se va a autorretratar cuando empieza a tener un gran éxito en las exposiciones nacionales de Bellas Artes de Madrid, que son las más importantes. Aquí la tenemos, con 18 años a la izquierda, sobria, segura de sí misma, sabiendo perfectamente que lo que quiere es triunfar en el arte. El segundo retrato había triunfado y por lo tanto se muestra, como vemos, bueno, pues mucho más erguida, mucho más ambiciosa, muy segura, no es un retrato complaciente, modo alguno. El tercer retrato, fijaos, ya tiene cierto amargor, porque las cosas no han salido como ella esperaba. Sobre todo después de un éxito que tuvo importante en la exposición de 1908, pintó un desnudo femenino realmente maravilloso, ganó una medalla y, bueno, pues a la familia no le gustó. No le gustó el éxito que tenía, la familia de una burguesía muy conservadora, y lo que hizo fue limitar que ella pudiera ir a determinadas exposiciones, limitar que pudiera desarrollarse con determinados artistas. Finalmente se quedó encerrada en Granada, en un ámbito local, bueno, que era poco estimulante, podemos decir. En 1916 estamos viendo, es un retrato muy descarnado, es un retrato muy pesimista, y poco tiempo más tarde ingresó como monja en el convento de las Adoratrices de Granada. Por lo tanto, ella que había revolucionado el panorama nacional, además con un desnudo además muy sensual, porque cuando una mujer pinta un desnudo, que no debería, según esa mentalidad, al menos que sea puro y casto. Pero si hay sensualidad, si hay erotismo, esa era la condena inmediata. Por lo tanto, ella finalmente pues ingresa en un convento y donde vivirá hasta el final de su vida. Bien, vamos a terminar porque quiero dejar un tiempo también para que vosotros podáis comentar algunas cuestiones. En los años 20 vamos a ver
autorretratos en los que se van a reivindicar las mujeres artistas como ese nuevo modelo, la nueva mujer que se suele denominar. Aquí tenemos a Romaine Brooks a la izquierda, con ese sentido también más andrógino, una mujer sola, no es madre de nadie, ni esposa de nadie, ni hija de nadie, está sola en el espacio público, sobria, un retrato que tampoco es complaciente. O Tamara Belén-Pica, que también conocéis, en ese autorretrato en el Bugatti verde, tenemos ahí, donde se muestra como una mujer también independiente, emancipada, que le gusta la velocidad, le gusta correr, y bueno, se representa siguiendo ese nuevo estándar que no es el dominante, aunque se vaya difundiendo ampliamente. Claude Cahun, que lo veíamos antes, también con esos autorretratos. O Frida Kahlo, también lo comentábamos anteriormente, ya dentro del surrealismo. El surrealismo es un movimiento muy interesante porque es el movimiento, bueno, iba a decir el más machista de las vanguardias. El más machista es el futurismo. Se lleva la palma, le damos el premio de machismo al futurismo. Pero el surrealismo también es un movimiento muy, muy machista. A pesar de ello, es el movimiento que más mujeres artistas aglutina. Porque van a ver en el surrealismo una manera de profundizar en su propio conocimiento, sus propias identidades. Ellas no van a ser surrealistas. André Breton se encargó de expulsarlas, por supuesto. Luego las va a reclamar. Él reclamó a Frida Kahlo como artista surrealista, Remedios Varo, pero no formaban parte del núcleo duro, podemos decir. Y bueno, pues Frida Kahlo, como decíamos, la autorretrata, es una de las artistas que más autorretrata, siempre en ese lenguaje surrealista que le permite inspeccionar cada uno de esos momentos contradictorios que vivió a lo largo de toda su vida, su convulsa relación con Diego Rivera, por supuesto, sus enfermedades, sus dolores, el dolor físico, el sufrimiento espiritual, en fin, todo ello. Ella tiene una pintura muy autobiográfica, al margen de los autorretratos, y va a aparecer constantemente reflejada esa presencia de sí misma en todos los sentidos. Bien, bueno, la Carrington, Leonor Fini, no me detengo en ello. Pasamos a esa parte más dramática que vamos a ver en algunas artistas a partir de la Primera Guerra Mundial. Katie Kollwitz, por ejemplo, es una artista que vivió en Alemania, sufrió la Primera Guerra Mundial, falleció un hijo suyo en esa Primera Guerra Mundial. Se autorretrata, como vemos este autorretrato, ausente, completamente ida, después de conocer la noticia del fallecimiento de su hijo. Ya antes tenía diferentes problemáticas, muy concienciada con todos los problemas sociales que había en su momento. Y sobre todo cuando Hitler sube al poder, pues también va a representarse a través de sus autorretratos ese ascenso del nazismo al poder y todas las circunstancias que se desarrollaron en ese contexto. Por supuesto, los durísimos años 20, que tenemos aquí como representa ella, muchas veces autorretrata entre esas personas que sufren hambre, miseria, después de, bueno, pues de esa presión que los vencedores de la Primera Guerra Mundial hicieron sobre Alemania y que la dejaron en una situación realmente lamentable. No sorprendía que luego ocurriera lo que ocurrió. Bueno, las artistas. Y finalmente terminamos con la posmodernidad, donde las artistas se van a autorretratar denunciando la discriminación no solo de las mujeres en general, sino de diferentes colectivos. Las artistas afroamericanas, por ejemplo, en los Estados Unidos, van a denunciar esa doble discriminación por ser mujeres y por ser negras en ese contexto. Carrie Mae Owens, que le tenemos aquí, ese autorretrato en el que se mira a un espejo y que parafrasea, como vemos, con ese humor negrísimo, el cuento de Blancanieves en ese retrato. Abajo también lo que aparece, el espejo es un espejo parlante que, bueno, pues decía eso, la mujer negra que se mira al espejo y pregunta, espejito, espejito, ¿quién es la más bella de todas? Y el espejo le responde, Blancanieves, zorra negra, y no lo olvides. Por lo tanto, ese sentido machista y además también todas esas preocupaciones raciales, étnicas, coloniales, todo eso van a utilizar las artistas en la posmodernidad para poner de relieve esas problemáticas. La violencia de género, por supuesto, como hemos visto antes en la obra de Nan Goldin, Ana Mendieta, una artista cubana, pues también se va a autorretratar, también visibilizando, que hoy lamentablemente estamos acostumbrados a escuchar noticias sobre violencia machista,
pero hasta hace poco tiempo se consideraba que era un ámbito privado, que se tenía que resolver en el ámbito de la familia nada más, que nadie debía meterse en ese espacio. Alice Neal y Jenny Saville, que la tenemos aquí, rompen los estereotipos de género, se autorretratan, vemos a otras edades, con otros estereotipos. Yolanda López, también, como Virgen de Guadalupe, o el autorretrato como Dios, la tenemos a la derecha, rompiendo también esos modelos establecidos. O problemáticas como la anorexia, por ejemplo, en la artista Rachel Weisz, tenemos a la izquierda, o el cáncer de mama también, Matushka, que se autorretrata en ese retrato que fue portada también del New York Times, como vemos también a la derecha. Por lo tanto, esas denuncias, esa visibilización de las problemáticas de las mujeres, termino con Shirin Neshat, que es una artista y directora de cine, donde representa pues esas mujeres de Alá. Los versos que aparecen en el rostro son realmente poemas eróticos, son poemas que escribieron algunas artistas afganas, artistas musulmanas, pero rompiendo radicalmente esa visión estereotipada de la mujer en el mundo islámico, que es lo que ella intenta transmitir. Si nos fijamos, tiene ese rifle que cruza su rostro, ese silencio rebelde y que está a punto de despertar, y puede ser que con violencia, para romper esos estereotipos. Muchas gracias por vuestra atención. Le agradecemos, aunque sea puntualmente, ¿hay alguien que quiera realizar alguna intervención y aprovechar la presencia de Magdalena y Jan aquí? ¿Hay alguien que quiera formular alguna cuestión, alguna pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos a Magdalena su asistencia y la variedad en la documentación y también exhaustiva. Muchas gracias. Y gracias a todos por